¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Les agradecemos que nos hayan sintonizado en el canal cristiano, canal 38, el único canal cristiano aquí en la región del Paso y Ciudad Juárez. Les invitamos a que se queden con nosotros por la próxima hora porque vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Mi nombre es María Antonia Torrantia y les quiero presentar a nuestros invitados de este día. Son Betty Solórzano. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Y Jorge Solórzano. Muy buenos días, María Anto. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a estar hablando en esta mañana de un tema que a veces es un poquito controversial. Vamos a estar hablando de cuando venimos a ser los padres de nuestros padres. Y para eso, pues Jorge y Betty han vivido esa experiencia. Y yo quisiera preguntarte, Jorge, ¿cómo fue tu experiencia de haber cuidado de tu mamá? Bueno, primero déjame establecer un contexto de la situación. Mi mamá murió de Alzheimer y tuvimos que estar a cargo de ella por los últimos 7 años. La situación nos tomó por sorpresa. No estábamos preparados para ello. Fuimos aprendiendo en el camino de la manera difícil, pero ya en retrospectiva, analizando la situación, pudimos identificar 4 etapas por las que pasó mi mamá. La primera era la normal del envejecimiento. Ella pues empezó a envejecer como todos lo vamos a hacer, pero empezó a mostrar los síntomas del Alzheimer y empezamos a darnos cuenta de su enfermedad. Su comportamiento empezó a cambiar, empezó a dejar de ser una mujer prudente, empezó a olvidar cosas, a decir cosas que nunca antes había dicho. Luego, conforme se fue agravando su enfermedad, se volvió completamente dependiente de nosotros. Tuvimos que dedicarle mucho tiempo al cuidado de ella. La enfermedad también nos obligó a tener que tener a alguien aparte de nosotros que la pudiera auxiliar en los momentos difíciles. Entonces, la primera etapa fue el envejecimiento, la segunda que mencioné la enfermedad, la tercera fue la dependencia que ella tuvo de nosotros. Se volvió completamente dependiente, se volvió una niña. Su enfermedad requería que nosotros como pareja tuviéramos que bañarla. A mí me tocó bañarla, me tocó meterme a la regadera sosteniéndola para que mi esposa la lavara, me tocó cambiarle el pañal, completamente un vegetal. Llegó a la etapa en que mi mamá se volvió como un vegetal. Entonces era totalmente dependiente de nosotros. Y obvio que no habías recibido ninguna entrenamiento para eso, ¿no? Como cuando tienen niños que nadie te entrena, nadie te educa, sino que lo vas aprendiendo. Esta es una experiencia que si uno no está preparado, la va llevando de la manera más difícil, ¿no? Y la última etapa, que creo que fue la más difícil, fue darnos cuenta que en todo este proceso nos quedamos solos. En los momentos en que los papás envejecen o se enferman o se vuelven dependientes, en esos tiempos se manifiesta lo que hay en el corazón de toda la familia. Y la familia se polariza. Hay unos que quieren, pero no pueden. Hay otros que pueden, pero que no quieren. Y encontramos toda clase de excusas de por qué yo no me puedo involucrar. Entonces, eso crea mucha tensión alrededor de la relación familiar, sobre todo alrededor de la pareja. Es una situación muy difícil, no es fácil, complicada y que pone los nervios de punta, pone las tensiones muy fuertes sobre la relación matrimonial.
En el caso de mi mamá llegó el momento donde estuvimos muy estresados y fue cuando fueron nuestros pastores que nos vieron cómo estábamos y nos llamaron para tener una plática y nos dimos cuenta que las relaciones y que el apoyo de una red de amigos era necesaria para poder desahogarnos en ciertos momentos de suma tensión. Este proceso no lo puede llevar uno solo, necesita el apoyo de aquellas personas cercanas a uno que en realidad lo aprecian para poder apoyar. De las personas que no se involucraron, luego nos dimos cuenta que no es nada más el recurso, el dinero, lo importante. Nosotros necesitábamos que alguien nos diera una palabra de aliento, que alguien nos fuera a visitar, que alguien nos fuera a decirnos, oye, ¿sabes qué? Aquí me encargo yo de tu mamá, vete a tomar un café con tu esposa. O que no nos criticaran lo que estábamos haciendo. Esa es otra. Porque luego resulta que hay mejores opiniones y mejores maneras de hacer las cosas. Sí. Correctamente. Siempre el que está en la acción resulta que no es lo suficientemente bueno para el requisito. Y entonces se vuelve uno el centro de la crítica de todos aquellos que no participaron. De los que están en la barrera, que no están involucrados. De los que están viendo. Y son todos los que dan consejos de cómo uno debió haber hecho las cosas, pero sin ellos involucrarse ni siquiera un minuto en la situación. Entonces, eso, si no fueras porque nuestros pastores nos dieron un mensaje muy puntual que decía, si tú fueras hijo, tendrías un problema Hijo con único. todo el ruido alrededor, si tú fueras hijo único. Y yo les dije, no, si yo fuera hijo único, no tendría alternativa más que hacerlo sin queja de lo que sucedía alrededor. Y me dijo mi pastor, pues haz de cuenta que eres hijo único. En ese momento lo tomé de esa manera y el ruido alrededor de nosotros dejó de importarme y nos pudimos concentrar, Enfocar en el cuidado. enfocar en la situación de la necesidad de mi mamá. Ahora, una enfermedad de un padre es una enfermedad que va a continuar hasta que fallece. No es que se cura y luego ya va a estar todo bien. Que ¿no? se va a poner bien. Es algo... La salud se va deteriorando. El cuerpo. Se va complicando. Se va complicando, se va desgastando y cada vez los tratamientos médicos son más caros. Es un desgaste económico fuerte y es un desgaste emocional también muy pesado. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Yo en ese entonces me había quedado sin trabajo. Aparte de la tensión. Súmale a la presión. A la presión. Sí, parecía que estaba planeado por Dios ponerme en el sumo estrés para luego darme una salida que ahorita les platico. El año que me quedé yo sin trabajo fue el año que murió mi mamá. Cuando mi mamá muere, yo ya estaba totalmente drenado. Desgastado económicamente. En el momento que mi mamá se muere, pues nos quedamos desgastados, no preocupados. Emocionalmente, física y económicamente. Todos estábamos exhaustos, pero con la satisfacción de que habíamos hecho lo mejor posible. En el cuarto etapa que nosotros vivimos, que ya fue la muerte, nosotros tuvimos la oportunidad de cerrar círculos. No dejamos nada sin resolver con mi mamá. Mi mamá y yo tenemos muy buena relación, pero siempre hay cositas. Y en los últimos días de mi mamá, los últimos meses de mi mamá, pudimos estar bien, aunque ella no contestaba ni nada. Yo pude derramar mi corazón con ella. Yo sé que me oía, pero no contestaba. Y arreglar las cosas, cualquier cosa que hubiera sido. Pendiente. Cualquier pendiente. Cuando mi mamá se muere, yo me quedo con una tranquilidad de que,
Hiciste todo lo que estaba en tu mano hacer. todo, me desgasté físicamente, emocionalmente, Matrimonialmente. patrimonialmente. Patrimonialmente. Desgastamos nuestra relación matrimonial, la pusimos ahí con tal de lograr que mi mamá tuviera la mejor calidad de vida que nosotros le pudiéramos dar en las condiciones en que estábamos. Cuando mi mamá se muere, mi mamá no se podía morir en un día cualquiera. O sea, después de 7 años. Escogió y se muere un 24 de diciembre, en Navidad. Y yo me acuerdo, pues me puse muy triste, ¿no? Porque después de tantos años se muere y me paro, yo iba manejando y me detengo yo en la calle, pues a llorar, porque me acaban de avisar por teléfono que acaba de morir. Y me paro a un lado y lloro y luego me dice mi esposa Betty, ¿sabes qué dice? Tu mamá te acaba de dar el mejor regalo de Navidad. Que has recibido. Te ha liberado de tu carga. Y eso me tranquilizó. Eso me dio paz. Y me quedé en paz. Y estoy en paz. No tengo ningún remordimiento, no tengo ningún, nada de qué arrepentirme, porque hice todo. Hicimos todo. Hicieron todo lo que lo posible. Y nos quedamos en paz. El resto de la familia no la pasó tan bien. Yo veo que dicen que el que más cosas dejó sin arreglar es el que más llora en el día del funeral. Así es. Y yo en el funeral yo ya no lloré, yo ya estaba contento, estaba tranquilo. Me dice mi esposa, es que te graduaste como hijo, te graduaste con honores. Estaba en el honor roll, yo creo. Así es. Me quedé muy en paz y a la fecha no tengo nada de remordimientos, nada, te quedó nada. una satisfacción de un deber cumplido. Decía mi papá, tenía un dicho de mi papá, decía, no hay mayor satisfacción que aquella que te deja el haber cumplido. Y cuando se muere mi mamá, se me vino a la mente esa expresión de mi papá, dije, cumplí, me quedé tranquilo, satisfecho de todo lo que pude hacer. Qué bien. Yo quisiera agregar algo como a esto. pareja. Sí, porque debemos de partir de algo muy importante. Y este es un mandamiento que viene en la palabra de Dios, en Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también me gusta mucho en Efesios 6:2, que dice pues prácticamente lo mismo, nada más que tiene una segunda parte. Dice, este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de largos días. Y siempre me pongo a pensar que las promesas de Dios están condicionadas y la condición aquí es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y en el caso de la mamá de Jorge, y como él lo comentó ahorita, nos tomó de sorpresa porque además en ese tiempo los dos trabajábamos en una empresa. O sea, yo trabajaba de tiempo completo y la situación de mis suegras fue muy rápido, le amputaron una pierna, quedó totalmente dependiente y pues hablando mi esposo y yo yo decidí apoyarlo porque él dijo, mi mamá tiene que estar en nuestra casa para poderla sacar adelante. Y la verdad que no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero cuando pensamos en el honrar, o sea, de alguna manera la mamá de Jorge era mi mamá porque era su mamá y era una decisión que lo hacía por amor a Dios y por amor a mi suegra. ¿Fue fácil? No, fue muy difícil porque como él comenta, no era tanto el cuidado hacia mi suegra, era todo lo que había alrededor, la presión de la familia política. Pero en todo ese tiempo pudimos ver la mano de Dios sosteniéndonos también en la cuestión económica. Y al final,
O sea, no pasó un año, no pasaron 2 años, pasaron 7 años y puede sonar así como romántico ahorita decir, cuidamos, yo puedo decir como románticamente, cuidé a mi suegra, pero vivimos cosas muy difíciles que como él dijo ahorita, nos pusieron en la raya aún en nuestro matrimonio. Pero salimos de esa prueba más También fuertes, aprobados. más Fueron fuertes aprobados. y con nuestro matrimonio más sólido porque mi esposo se dio cuenta de que mi apoyo por amor a él era incondicional. Y yo siempre he pensado que un matrimonio lo prueba la enfermedad y la situación económica, ¿verdad? Y ustedes pasaron ambas pruebas, la enfermedad de tu mamá y la situación económica, puesto que te quedaste sin trabajo, y pues ahí me supongo que entraste tú a... Sí. No nada más con el tener a tu suegra, sino también con la cuestión de seguir trabajando. Porque en ese tiempo para mí era más fácil tener trabajo que para Jorge conseguir trabajo. Entonces, somos un equipo, somos complemento. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos en un momentito. Quédese con nosotros, por favor. Qué bueno que se ha quedado con nosotros, pues aquí estamos en este programa de cuando venimos a ser los padres de nuestros padres. Les quiero recordar que puede usted hablar a la línea de oración del canal 38 para hacer sus comentarios, alguna pregunta a nuestros invitados y también para pedir oración. Por lo regular, después de que termine el programa, nos juntamos con el personal del canal y oramos por las peticiones. El número de teléfono del canal va a aparecer ahí en su pantalla para que usted lo tenga a la mano y nos haga sus comentarios. A lo mejor está pasando por lo mismo del tema que estamos hablando, a lo mejor usted está cuidando de sus padres, o a lo mejor usted es un padre al que sus hijos están cuidando. Entonces, cualquier comentario que nos quiera hacer, hable por favor. El número es 532-8518. Ahí está apareciendo ahorita en su pantalla, lo puede apuntar y nos puede llamar y también si tiene alguna necesidad de oración, como le digo, al final del programa, no lo hacemos al aire, pero oramos al final del programa por cualquier necesidad que usted tenga. Y pues estamos aquí con Jorge y Betty Solórzano, ¿verdad? Que han tenido la experiencia, Jorge, de cuidar a su mamá, que ya partió con el Señor, y Betty de estarla cuidando actualmente. Y pues nos estaban diciendo los puntos tan importantes que aprendieron mientras que vivieron esa experiencia. Y Jorge, tú ahorita querías decir algo sobre la bendición que ha sido para tu vida. Sí, bueno, ya en retrospectiva es muy fácil analizar lo que pasó y poder establecer qué debía haber hecho, en qué me equivoqué, ¿no? Y reconozco que el año que me quedé sin trabajo, a lo mejor me quedé sin trabajo para poder estar al 100% con mi mamá. Y yo pensé en ese momento que era una tragedia por la necesidad económica, pero finalmente Dios suplió de tal manera que no hubo nada que no le diéramos a mi mamá médicamente para poderla llevar adelante. Después de que mi mamá muere, la misma compañía de la que yo había salido me ofrece el mejor trabajo de mi vida, de irme a abrir 2 plantas en Shanghái, China. Es la mejor experiencia profesional. Y entonces, cuando estábamos allá, me decía mi esposa, mira, Dios se lo tenía guardado. Dios tenía algo más grande para ti que lo que tenías aquí en Juárez, pero teníamos que pasar por este proceso. Bueno, no es fácil, pero gracias a Dios, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Y esa fue, en cierta manera, la conclusión del periodo difícil de la vida final de mi mamá. Qué interesante, o sea, qué bonito ver, ¿verdad?, que se cumple la promesa del Señor en tu vida, ¿verdad? Y así como ahorita mencionabas, Betty, de honra a tu padre y a tu madre, dice que es el primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien.
y a ti te fue bien, ¿verdad? Y el Señor tuvo cuidado de ti en el periodo crítico y después también te tenía esa sorpresa, el cumplimiento de la promesa de Dios ahí en tu vida. Tremendo, tremendo. Y ahorita estaba buscando esta mañana, bueno, todos conocemos el mandamiento que viene en Éxodo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Estaba buscando el significado de honra, porque a veces decimos un amor, sí, pero ¿qué significa? ¿Y qué significa honra? Y estaba viendo que es el respeto y la buena opinión de una persona, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos da ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, no te dice si tiene mucho dinero o si es muy bueno. Si ha sido buen padre. Si ha sido buen padre, nomás te lo da, honra a tu padre. Si se equivocó, si lo hizo bien, lo hizo mal, cometió errores, igual te dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. No es una sugerencia, es un mandamiento. Sí, y además, perdón, el honrar no es temporal, o sea, no muchas veces decimos honramos porque estábamos en casa, nos tocaba honrar, pero ya estamos fuera, ya estamos casados, ya formamos otra familia. Eso no nos exime de seguir honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Sí. Así es. Y algo que decías ahorita, de que el Señor te había dado ese tiempo para estar con tu mamá. Yo siempre he pensado que el Señor restituye el tiempo. Si no lo tuvimos cuando debíamos, el Señor te restituye las oportunidades y el tiempo de estar con nuestros padres. Así Definitivamente. es. Yo quisiera llegar un poquito más al concepto de honrar. Yo lo entiendo como, y lo entiendo basado en lo que me tocó vivir, ¿no? Es cuidar, respetar, amar, proteger, obedecer, darle su lugar a tus padres. Y como decía Betty, es atemporal. Si tengo 70 años y tengo mis padres, aún el mandamiento Sí, sigue vigente. está vigente. Honra a tu padre, honra a tus padres. Entonces, es una condición de toda la vida de hijo, honrar a los padres. Así es, así es. Bueno, es muy fácil ya ahorita platicarlo, pero me supongo que durante el proceso estuvo difícil, pero Dios ahí respaldándote, apoyándote y te graduaste, ¿verdad? Así es. Y luego también te das cuenta de que Dios está por encima de todo. O sea, Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono en control. Uno piensa que se le salió de las manos la situación, uno piensa que la enfermedad de mamá se le escapó del menú de las cosas que Dios tenía que hacer ese día, pero no, Dios estaba en control, Dios tenía un propósito y como yo digo siempre, Dios es un gran economista, siempre aprovecha la misma circunstancia para bendecir a la mayor cantidad de gente posible alrededor de la circunstancia. Colosenses 3:23 nos lo recuerda, dice, haz todo como para el Señor. O sea, hazlo por amor. No para la gente, No no para para la el prójimo, gente. no para quien te ve. No para sino que para te el cuelgues Señor. estrellas, no, hazlo todo como para Dios. Cuando logra uno entender eso, el ruido alrededor de las circunstancias se atenúa, pierde sentido. Y entonces uno se queda con el corazón en paz con Dios porque lo está haciendo para con Él. Así es, así es. En la nueva versión internacional de Colosenses 3:23 me encanta porque dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie de este mundo. Ahí Y cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva porque a final de cuentas, aún en medio de lo difícil, aún en medio, porque también muchas veces lloras, te desesperas, te frustras, te sientes culpable, pero Impotente. Porque quisieras hacer más o quisieras tener un remedio y no lo hay. O sea, y en ese momento tiene que ver mucho tu actitud de decir, me puedo estar jalando los pelos de la desesperación, pero lo estoy haciendo por amor a mi mamá, que es ahorita mi caso, ¿verdad? Y tu experiencia, Betty, yo sé que ahorita estás cuidando de tu mamá. ¿Cuál ha sido o cómo está siendo?
Pues de alguna manera ya teníamos una preparación. Siento que fuimos iniciados en este proceso cuando nos tocó cuidar a mi suegra. Y en este tiempo, después de ver a mi mamá, o sea, mi mamá fue madre soltera, entonces toda su vida trabajó. Fue una mujer productiva, fue una mujer independiente que nos sacó adelante con lo mejor que pudo hacer, con lo que tenía para hacer. En la mano para hacer. Para hacer. Con errores, sí, claro, como todos nosotros. Pero en mi caso, el proceso ha sido diferente, porque he visto el deterioro de mi mamá. O sea, todo esto empezó hace muchos años con problemas en su rodilla, reemplazó primero una cirugía, luego reemplazo de rodilla, batallar para caminar con bastón, caminar con andador. Pero pues llegamos ahorita al punto en que dejó de caminar. O sea, tuvimos que acomodarnos somos 4 mujeres, 3 somos las que estamos involucradas en el cuidado. Una de ellas vivía con mi mamá, entonces de alguna manera a ella le tocó una parte difícil, ¿verdad? Porque las otras 2 íbamos durante toda la semana a cuidarla, pero a las 6, 7 de la tarde nos regresábamos a nuestra casa y mi hermana que vivía con ella pues era la que llevaba la parte más pesada. Hace aproximadamente un año mi mamá dejó de caminar. Las condiciones de su casa no eran las convenientes para poderla meter al baño en silla de ruedas. Entonces mi hermana menor y yo tomamos la decisión de llevárnosla a nuestras casas. Entonces... Y se comparten el tiempo, ¿no? Estamos precisamente por lo pesado de la situación, por lo difícil del mover a mi mamá, estamos organizadas de que está un mes en casa de mi hermana y un mes en mi casa. Por la condición de salud de mi mamá, que tiene muchos problemas de diferente tipo, tuvimos que buscar la ayuda de una enfermera, pero pues nada más... por la situación económica, ahorita nada más podemos disponer de un solo turno. Entonces, cuando se va la enfermera, ya somos nosotros las que entramos a cuidarla. Y he aprendido que en este tiempo la importancia del apoyo. Yo siento un apoyo enorme de mi esposo, una comprensión, y tengo mucho que agradecerle porque realmente ama a mi mamá. ¿Y aquí voy a entrar yo? Porque yo soy el hijo de mi suegra. Soy el único varón de esa casa. ¿De esa casa? No, te adoptó. Ya somos dos. Ya somos dos. Somos dos, pero la verdad es que yo amo a mi suegra. Y yo no tengo problemas con cuidar a mi suegra, ni con que esté mi suegra en mi casa. Yo le hago bromas a mi suegra. No puede caminar y cuando la vamos a acostar le digo, oiga, no se vaya a salir en la noche a bailar. Y luego me dice, ya, pues a lo mejor sí me voy. Y ya, se duerme con una broma que le hago. Ese es el tipo de relación que yo tengo con mi suegra. Muy buena. Entonces, para mí no es una carga tenerla en mi casa. Cuando se va de la casa mi cuñada, digo a mi esposa, oye, qué calladita se ve la casa. ¿Qué pasa? Hace falta. Hace falta mi suegra. Así Pero las dinámicas que se manejan en la familia afectan de alguna manera. Era muy diferente ir a casa de mi mamá a cuidarla que ahora que estar en nuestra casa, Claro. porque quiere decir que después de las 5 de la tarde, pues no es podemos... toda tuya. Sí, no podemos salir. Y la verdad que es gratificante, pero también es muy demandante. Tenemos que entender que un enfermo crónico, un enfermo con dolor crónico, mi mamá tiene dolor 24/7, entonces los enfermos crónicos, o aunque no estén tan enfermos, los problemas de ser anciano, de la falta de memoria, que no oyen bien, que no pueden caminar, se vuelven muy demandantes. Y yo les digo que muchas veces se vuelven tiranos con nosotros. Y pues tenemos que aprender a manejar, porque también hay chantaje de que Sí. a veces me duele. Y le digo yo, pues hace 5 minutos estabas muy bien. Entonces, son parte del proceso que tenemos que aprender. Y Parte del proceso del envejecimiento. del envejecimiento. Sí. Déjame contar una anécdota del chantaje. En una
única oportunidad que tuvimos de salir de vacaciones cuando estábamos cuidando a mi mamá. Nos fuimos a Hermosillo, Sonora, a descansar al aire. La enfermera se quedó a cuidar. La enfermera se quedó a cuidar a mi mamá. Yo no sé cómo mi mamá se dio cuenta. Mi mamá ya no hablaba, era un vegetalito y todo. Llegamos a Hermosillo y el mismo día nos habla la enfermera. Su mamá se puso muy grave. Ahí vamos de regreso, ¿no? Y llegamos a Juárez y mi mamá ya estaba bien. Híjole. Ahí vemos el poder del chantaje. Sí. Sí, también hay que tener eso en consideración. hay que saber y planear cómo vas a reaccionar, ¿verdad? Así es. Yo he platicado con, pues por ejemplo, con María Antonieta, que también ella está viviendo una situación similar, y comentamos que hay ocasiones en que realmente, para empezar, ya no, voy a hablar de mi mamá, ella ya no puede tomar decisiones, las decisiones médicas pues las tenemos que tomar nosotras, pero hay veces que también se comporta como una niña, hace berrinches y la puedo entender, o sea, en mi mente la puedo entender y muchas veces en mi corazón no, porque cuando se pone así como muy necia y que le tengo que hablar fuerte, después es un sentimiento de culpabilidad. Entonces, no debí de haberle hablado No así. debí haberle dicho así o no debí haberle hablado fuerte, pero hay veces que tienes que volverlos a ubicar y manejamos muchas emociones. Yo no quiero hacer sonar como que ha sido fácil esto. No ha sido fácil. La diferencia que nosotros hemos visto es que Dios nos ha sostenido, aún en los momentos de depresión nuestra, en momentos de enfermedad. Me decía, he estado enferma y me decía a mí, la doctora, la internista, me dice, usted tiene una sobrecarga emocional, necesita soltar cosas, pero ¿cómo sueltas el que tu mamá sea 100% dependiente tuya? Entonces, quiero comentar esto porque no ha sido fácil, pero ha sido fácil porque Dios nos ha sostenido. Así es, así sí, todo es un proceso, ¿verdad? Es un proceso y tenemos que estar tomados de Dios, agarrados de Dios para poder sobrellevar esto. Vamos a ir a otro video musical y volvemos en un minutito. Espero que siga con nosotros. Que continúa con nosotros aquí en este programa tan interesante. Les quiero decir que aquí tengo sus peticiones de oración. Tengan la seguridad que vamos a orar al final del programa por todas estas peticiones y vamos a ver a Dios contestando a su favor. Y pues seguimos aquí con el tema de cuando somos los padres de nuestros padres, ¿verdad? Y hay un versículo en Primera de Timoteo 5:8 donde dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está duro ese versículo, ¿verdad? Sí. Y vemos que mucha gente o muchos hijos pierden la bendición, ¿verdad?, de no proveer para sus padres. Quiero hacer un énfasis en la parte que nos hizo mucho ruido en el cuidado de mi mamá. No fue la circunstancia médica de mi mamá, ni el gasto económico, sino fue todo el ruido alrededor de nosotros de aquellas personas que no participaron en ayudarnos. Eso desgasta, desmotiva, decepciona, y creo que hay varias maneras de participar que no nomás es el recurso económico. Yo creo que se puede apoyar moralmente, una llamada por teléfono, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Voy a ir a ver a mi mamá. Eso es como un refrigerio, un bálsamo para el alma, ¿no? El que te manden un dinero del que está afuera, oye, fíjate que no puedo estar ahí, pero mira, esto es lo que te puedo mandar. O sea, no es la cantidad siquiera, es la actitud. La disposición. La disposición de que veas que estás apoyando por una causa que te corresponde. Una tarde al mes para que tú vayas a cenar con tu esposa. Exacto, o sea, hay muchas maneras en que puedes apoyar que no necesariamente es económica y que creo que a veces es más importante,
que el recurso económico. Así es, ayuda más. te Ayuda más saber que tienes un equipo de gente alrededor echándote porras. Aunque uno no pueda mandarte dinero, que tener una novia alrededor criticándote por lo que estás tratando de hacer bien. Así es. Y así. creo yo que también muchas veces hay autojustificaciones. Hay veces que sí realmente hay algunos miembros de la familia que o sea, no pueden económicamente o tienen niños pequeños y tienen que cuidar, pero también hay una autojustificación porque ahí decía mi esposo, estas circunstancias nos sacan a veces lo bueno o lo malo. Y lo malo. Lo ¿verdad? bueno y lo malo. Y es el hecho de que muchas veces es, pues sí, como tú eras la preferida, la favorita, o a mi mamá nunca me puso atención, o mi mamá me hizo esto. Hay heridas que en el momento que entra el tener que retribuir a nuestros padres, y vuelvo a hacer hincapié en esto, ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento y con los recursos que tenían. Y yo creo que parte, como hijos, debemos también tener gratitud y agradecimiento a nuestros padres, ¿verdad? Así es. Y creo que en esa área hay algunos que se autojustifican diciendo, es que tú no sabes lo que yo viví, a mí no me trataron, a mí no me dieron, a mí no me dieron o a mí me trataron mal. Entonces, tenemos que entender también, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que es una persona que físicamente está muy deteriorada, pero mentalmente está bien. Empieza también ya con problemas de olvido y en el proceso como de demencia, pero ella sufre porque le gustaría que todos estuviéramos ahí. Y aunque no dice nada, pues pregunta, ¿verdad? Y a veces, ya ahorita yo ya no puedo justificar a los que no están. Y ella se da cuenta y me duele que a ella le duela. Así es. Entonces, y muchas veces nosotros, como hijos que están ahí, nos sentimos como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Sí. Como a que nunca se para nada y llega y parece que salió el sol, sí, ¿verdad? Nos sentimos como que, válgame, ¿cómo le hacen fiestas a que viene cada mes? Cada año. Cada año, ¿verdad? Y yo que estoy aquí, ¿verdad? Nos sentimos como el hermano del hijo pródigo, sí, ¿es cierto? Esa es una realidad. Por eso les digo que puede sonar romántico decir, lo hicimos, lo estamos haciendo, pero estamos luchando. Y a final de cuentas, superamos la lucha diciendo, Señor, tú no nos das pruebas que no podemos sobrellevar. Porque juntamente con la prueba nos vas a dar la salida y sabemos que lo estamos haciendo yo lo estoy haciendo por amor a mi madre, primero por amor a Dios, y eso me lleva a un amor incondicional para mi mamá. Así es, sí. Pues bueno, nos quedan como 5 minutitos y yo quisiera pedirles a ustedes que ya se graduaron, ¿verdad? Como hijos, ¿qué recomendaciones les podemos dar a la gente que nos está viendo, ¿verdad? O que está viviendo esa situación actualmente y que no está pasando un tiempo fácil? La primera recomendación que yo le daría a alguien es que busque a Dios. Si siendo cristianos la situación es difícil, no siendo cristianos la situación se complica. Creyendo en Dios sabes que tienes esperanza de que Dios está detrás de todo, de que no se va a salir de control, de que tienes el amor de Dios ahí, el apoyo de Dios para sacar adelante a tus padres. Esa es la primera cosa que yo les recomendaría. Y por eso está en la Biblia, ¿no? La segunda es que tenemos que entender que eventualmente si tus padres no están viejitos todavía, se van a poner viejitos y que la situación se va a complicar, no va a mejorar, va a empeorar. Y no podemos hacer nada al respecto. Y no podemos regresarlos a la juventud, entonces se va a empeorar. Tú y tu pareja tienen que entender que les va a tocar a los dos, a uno primero y luego al otro. Entonces, si no lo haces por mucho amor a tu suegra, hazlo por conveniencia, para como te toque a ti. El chiste es que los dos estén... Que se hagan un equipo. Que hagan un equipo para los dos casos en que les toquen, o los 4 casos. Que cierren filas. Cerrar filas. Luego, la paciencia es un elemento importantísimo.
no pierdas la paciencia. Relájate, piensa, ora, busca a Dios, platica con tu esposa. No lo tomes personal. No lo tomes personal. Paciencia. No la agarres contra el papá de tu pareja al que están cuidando. No la agarres contra tu pareja tampoco. O sea, entiende que es una circunstancia que no se puede evitar y que les va a tocar vivirla a los dos. Entonces, cierra filas. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Júntense, platiquen, lloran juntos, griten juntos, pero al final del día, juntos. La tercera, prepárate económicamente, porque es desgastante económicamente. Si ya ves que tus papás están en la edad en que van a empezar a tener esos problemas, prepárate económicamente. No hagas planes tantos para ti, haz planes para el futuro, para tus papás, porque vas a pasar. Y sabes qué, Jorge, aquí quiero tocar un tema que me ha tocado a mi alrededor. Estamos en un país en donde hay muchos beneficios y mucha gente no lo sabe o lo toma la desidia, ¿verdad? Conozco de un caso que eran dos personas, dos hijos, y nunca arreglaron para que su mamá tuviera la asistencia en la casa, ¿verdad? Porque ahí se va pasando y como tú, o sea, el envejecimiento es inevitable, ¿verdad? Entonces hay beneficios, hay ayuda. Si no, económicamente tú no estás fuerte, hay mucha ayuda aquí en Estados Unidos, a donde podemos recurrir, pero lo dejamos como que nuestros papás van a ser eternos y van a estar siempre independientes, y lo vamos dejando pasar. Simplemente lo que más seguro, mi papá decía, lo más seguro que tenemos es el pago de impuestos y la muerte. Sí. Entonces, no estamos preparados para la muerte en cuestión de funeral, en cuestión de previsión, ¿verdad? Y lo vamos dejando, y cuando se suscita eso, andamos corriendo y echándonos la culpa. Es que tú no viste, es que tú no le compraste, es que qué quería mi mamá, qué quería mi papá, y nadie sabe nada porque no hablamos y no prevemos. Exacto. ¿Verdad? Entonces sí hay que ver esa cuestión. Si tus papás ya están viejos y muy viejos, muy ancianitos, pues tienes que prepararte para un funeral, tienes que prepararte por todas las implicaciones que eso lleva. Y aunque no estén viejos, ¿verdad? Claro. Te puedes ir en cualquier momento. Bueno, eso ya está más complicado, porque me puedo ir ahorita. Así es, ¿verdad? Bueno. En cualquier momento. A Sí. ver, ¿qué otra recomendación? La otra, hay una diferencia que yo veo entre la paciencia y la tolerancia. La tolerancia es algo más ¿cómo digo? Más fuerte para aguantar las cosas que tus padres van a hacer, que te sacan de quicio, porque te sacan de quicio, ¿no? Entonces tienes que ser muy tolerante, tu paciencia al cuadrado. Al máximo. Al máximo, ¿no? Aquí yo quiero hacer un comentario chusco. Jorge siempre decía de mi mamá, cuando en nuestro círculo de amigos comentaban que se quejaban de su suegra, y Jorge siempre decía, pues discúlpeme, pero yo tengo mi suegra es la mujer más prudente del mundo, y realmente mi mamá siempre fue una mujer muy prudente. Y ahora en este proceso, pues como que se le acabó la prudencia, y hay veces Su porción se agotó. Hay veces que dice algunas cosas que ya lo tomo hasta a veces en manera chusca, de que a veces le digo, señora, ¿quién es usted y qué hizo con mi mamá? Porque, como dice él, tienen actitudes, aún expresiones que en la vida los habíamos oído, ¿verdad? Entonces, pero pues es el proceso del deterioro, ¿verdad? Así es. Mi suegra está medio sorda, o sorda y media. Entonces ella cree que cuando habla nadie le escucha. Y dice unas cosas que bueno, Sí. Qué bueno. es parte Nos de la reservamos. parte Sí. chusca de la cuidar a situación. tus De la padres. situación. Pues sí, es que tenemos que prever y tenemos que estar en contacto con Dios, ¿verdad? Para obtener las fuerzas, la sabiduría y la paciencia, ¿verdad? Que a veces se nos acaba muy pronto. Y otra cosa que para mí, lo he comentado con amigas, en nuestro caso, nosotros no tenemos hijos, pero, por ejemplo, veo que mi mamá, para mí fue un ejemplo mi mamá, porque mi mamá se quedó en casa con mi abuela. O sea, para mí ver a mi mamá cuidar a mi abuela fue algo natural.
Y yo siempre les he comentado a personas a mi alrededor, y mi esposo lo dijo hace un momento, hay testigos alrededor de nosotros y nuestra vida puede ser un testimonio para bien o para mal. Y más cuando tú tienes hijos y que ven tus hijos que tú no aprovechaste de cuidar a tus padres. Puede ser que ellos tampoco te cuiden a ti porque tú no diste ese ejemplo. Así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo nada más quiero terminar con un versículo en Malaquías 4:6, que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Espero que este tema te haya sido de bendición y espero que nos sintonices la próxima semana. Hasta luego.